Bueno, hoy vamos a platicar sobre el tema tan importante y relevante ahorita en el mundo, en estos momentos. La política exterior de México ante el conflicto Rusia-Ucrania. El martes 22 de febrero, Vladimir Putin reconoció la independencia de las repúblicas populares del Donetsk y Lugansk. Se trata de zonas del este de Ucrania, separatistas y prorrusas. En esa región habitan unos 800,000 ciudadanos rusos, y en los últimos 5 años habían muerto unos 15,000 habitantes a manos de grupos neofascistas y del ejército ucraniano, violando así los acuerdos de Minsk. El gobierno de Ucrania había solicitado su ingreso a la OTAN. En Polonia ya se estaban realizando maniobras militares de la OTAN, y luego el presidente Volodymyr Zelensky sugirió en un discurso público la posibilidad de que Ucrania tenga armas nucleares. Todos estos hechos desencadenaron una operación militar especial, lanzada el pasado miércoles 23 de febrero, con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. La ofensiva militar de Rusia no pudo ser condenada en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque la delegación rusa la vetó. Hubo 11 países, entre ellos México, que rechazaron la ofensiva rusa, y 3 abstenciones, entre ellos China. La posición de México está basada en el rechazo a toda intervención y en defender el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Se exigió que Rusia salga inmediatamente de Ucrania, se respete la integridad territorial de este país y que se regrese a la vía diplomática para resolver el conflicto. Se rechazó la idea de respaldar una ofensiva militar de la OTAN contra Rusia. Hasta el momento se han reportado 198 ucranianos muertos y 115 personas lesionadas, entre ellas 33 niños. Mientras tanto, el ejército ruso sigue avanzando hacia Kiev, enfrentando resistencia. Joe Biden afirmó que no enviarán tropas a combatir en Ucrania, así como una serie de sanciones contra Rusia, pero ya enviaron armas a Ucrania, igual que Alemania. El presidente AMLO volvió a reiterar la posición de México, afirmando que están en favor de la paz. El día de hoy nos acompaña la compañera Maggie Torres, internacionalista de la UNAM, y también que participa en el Zoom Político. Maggie, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mira, a grandes rasgos, antes de pasar al análisis profundo, pues que es una lamentable situación, es una de las cosas que ya no tendrían que estar pasando en el siglo XXI con todas estas organizaciones mundiales que al final de cuentas se crearon después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar escalar el conflicto hasta la guerra. Entonces, me parece una situación sumamente lamentable, sobre todo por toda esta pérdida de vidas humanas, ¿no? Ok, también está con nosotros y saludo a Nahum Monroy. Él es politólogo de parte de la UNAM y también maestro de estudios sociales en la UAM. También es militante de los trabajadores por 2 décadas, es un sindicalista. Nahum, ¿nos puedes comentar al respecto? Muy buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación. Yo diría que estamos en un momento muy crítico de un conflicto militar como no había tenido lugar desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo situaciones alarmantes y estamos a unos escasos días de que el ejército ruso rodee la capital de Ucrania, que es Kiev. Estamos en un momento muy tenso y bueno, esperemos ahorita poder comentar a más detalle, pues sobre todo las raíces históricas de este conflicto. Muy bien. Maggie Torre, ¿nos puedes comentar cuál es el origen de este conflicto y por qué llegar al conflicto armado, al bélico? Mira, se pensaría que el conflicto es reciente, que el conflicto es un conflicto que de la noche a la mañana se escaló hasta estas magnitudes. Sin embargo, pues desde la disolución de la Unión Soviética, vemos cómo esta zona de influencia de Rusia se ve permeada por estas ideologías occidentales, y el detonante mayor o lo que hace que este conflicto empiece a escalar y escalar conforme pasan los años es en 2014, cuando ustedes recordarán
bueno, Rusia era un miembro importante del G8 y en 2014 decide anexarse Crimea, que obviamente Rusia creyó que siempre era parte, que Crimea, este territorio de Ucrania, era parte de los rusos, ¿no? Se lo anexa y todo el G7, estos países sumamente industrializados y poderosos del mundo, deciden expulsar a Rusia por anexarse a este territorio que claramente en el derecho internacional pues lo ven como ilegal. Sin embargo, Rusia lo ve como un territorio históricamente propio y lo anexa a él, sobre todo por este juego geopolítico que tiene Rusia sobre Crimea, que tiene salida al Mar Negro. Y bueno, ahí empieza a haber una escalada de conflictos en el Donbass con estos territorios separatistas en la frontera de Ucrania, y así es como llegamos hasta este punto. Sin embargo, entre esos puntos, pues hay ciertos coqueteos de Ucrania con la Unión Europea y la OTAN, pero más cercamente con la OTAN, esta organización del Atlántico Norte que obviamente es una creación de Occidente para atraer a estos países después de la Segunda Guerra Mundial, de plena Guerra Fría, en donde los países pues quieren acaparar, además de haberse repartido el mundo, claramente, acaparar a más países que pertenecían a la Unión, a la extinta Unión Soviética, ¿no? Hasta ahí mi perspectiva. Me gustaría escuchar la percepción de Nahum, que tiene. A lo mejor podemos intercambiar puntos de vista por ahí. Claro, muy interesante lo que comenta Maggie. Yo agregaría que tenemos que ver ciertas raíces históricas, porque se habla de separatismo o se habla de que Rusia únicamente ha invadido Ucrania, pero no se relata, por ejemplo, que tiene lazos históricos muy profundos. Por ejemplo, la cultura rusa nació en Ucrania. Esto es algo que muy pocas personas dicen en los medios de comunicación. Nació en Ucrania en el siglo IX, con lo que se llamó la Rus de Kiev. Además, son países que tienen lazos históricos muy profundos. Por ejemplo, debe tomarse en cuenta que el ucraniano, que el idioma ucraniano comparte casi 80% de similitud con el ruso. Y esto al mismo tiempo hace que haya regiones que son pues ampliamente rusoparlantes, no solamente la península de Crimea, sino esta región del este. En toda la guerra, en toda esta invasión, en lo que hemos visto en las últimas semanas, vemos también mucha hipocresía por parte de la prensa y de los gobiernos de Occidente. Con esto yo quiero dejar en claro que yo no pienso no considero que la actualización esté justificada. Es una invasión imperialista que tiene como objetivo defender el área de influencia rusa y sobre todo pues el mercado energético ruso. Es una guerra que no está justificada. Pero muy poco se dice en la política occidental que durante los últimos años la OTAN ha hecho intervenciones agresivas en los países que antes formaban parte del Pacto de Varsovia para expandir su influencia. Y esto evidentemente representa una amenaza a la seguridad de Rusia, porque esto implica, entre otras cosas, la introducción de modificaciones militares que puede llevar pues, a la existencia de arsenal nuclear en los países colindantes con Rusia. Evidentemente, toda esta situación no se nos está diciendo. No se está diciendo que, por ejemplo, los países, Estados Unidos y la Unión Europea han financiado las llamadas guerras de colores en muchos de estos países para intentar modificar la correlación de fuerzas y generar gobiernos pro-occidentales. Yo diría, sí es verdad, hay una situación muy grave en torno a los grupos fascistas y neonazis, los existen, pero no es un problema de dimensiones que justifiquen una invasión como actualmente lo está haciendo Rusia. Hasta aquí lo dejé, no sé si para que nos vaya comentando esta primera intervención. Sí, es interesante lo que tú comentas, porque si hay presencia de grupos de ultraderecha, ¿no? Lo manifiestan comúnmente con banderas. Pero ¿cómo afectaría, cómo ves tú, Maggie y Nahum, cómo afectaría a México esta guerra que está surgiendo en el este de Europa? Maggie. Sí. Me parece que la decisión del gobierno de México
ha sido completamente apegada a los principios de política exterior de nuestro país, los cuales son la no intervención a, a cualquier tipo de Estado y pues mantenernos al margen sobre cualquier tipo de conflicto. Obviamente el presidente ha salido a declarar que condena totalmente estos actos de invasión por parte de Rusia y es completamente comprensible porque pertenecemos a la Organización de Naciones Unidas donde se supone debe de prevalecer la paz y evitar el conflicto a toda costa, ¿no? Entonces, ¿cómo afectará a México? Pues obviamente ya se están viendo los primeros resultados directamente en Europa, que son los precios del gas, los precios del petróleo, los precios directamente en esta parte de la energía que me parece sumamente importante lo que resaltan aún respecto a este juego geopolítico de la energía que tiene Rusia con Europa, ¿no? Y cómo Ucrania desde 2008 ha tenido este juego geopolítico de, bueno, yo soy tu zona de influencia, por lo tanto tienes que pasar tus gasoductos por mi territorio y entonces yo establezco el precio con los europeos y yo tengo posición para negociar. ¿Por qué? Porque pues pasas por ahí, ¿no? Gracias a estas posiciones de la energía que repercute no solamente en Europa o Rusia, sino en todo el mundo, porque pues seguimos siendo países que consumen esa energía, ¿no? Y al final, dado a esta consecuencia de que Ucrania tomaba la parte de la energía para negociar ciertas cosas que ellos requerían, Alemania y Rusia toman la decisión de crear este gasoducto por el mar Báltico sin tener que pasar por ningún país, el cual conocemos como el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, ¿no? Hasta aquí mi intervención, le doy la palabra a Nahum. Nahum, por favor. Sí, me parece que el principal, bueno, hemos estado viendo, por ejemplo, en los últimos días la estrepitosa caída del rublo frente al dólar. Además, el principal nerviosismo de la Unión Europea efectivamente reside en la dependencia que tienen en torno al gas ruso, principalmente en invierno. Este es uno de los motivos por los cuales Putin tuvo mayor confianza para ejecutar la invasión, que era algo que muchos dudaban, pero no se hace un traslado masivo de equipo militar y de tropas hacia la frontera nada más para regresarlas. Entonces, en última instancia, algo no se creía posible, terminando un hecho que fue pues el disparo hacia los principales centros estratégicos militares de Ucrania, ¿no? Sí, a mí me parece que sí, el principal aspecto, el más sensible y que incluso que puede afectar a México es el relacionado con los precios internacionales del petróleo. Además de que existe una presión creciente de Estados Unidos hacia diferentes países que sigan su política de sanciones y hacia Rusia, cancelando vuelos comerciales, imponiendo sanciones de viaje a diplomáticos, cancelando pues, o congelando cuentas bancarias de principales funcionarios. Vimos también algo muy llamativo que la Unión Europea se empezó a implementar, que fue pues, la imposibilidad de este llamado de las cuentas SWIFT en los bancos, de los bancos rusos, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente el gobierno de México al menos hace sus, en lo que tiene que ver con la política exterior, pues sí se ha dado el principio de no intervención y resolución pacífica de los conflictos. Y algo que yo también aprecio como positivo, al menos hasta ahora, habrá que seguir el curso de los siguientes debates. No olvidemos que México está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es que México tampoco ha pues seguido todo el discurso de la OTAN, de los países de la OTAN y de Occidente, es decir, no aprueba la invasión rusa, pero tampoco está aplaudiendo que ahora diferentes países estén enviando arsenal militar a Ucrania. Pues sí, es muy lamentable que nuevamente en Europa haya un conflicto que globalmente nos afecta a todos. ¿Hasta dónde consideras, Maggie, que llegue esta escalada? ¿Que consideras que pueda apaciguarse en un acuerdo o que pueda subir la intensidad? No, yo realmente considero porque, mira, vi el discurso que salió a dar el presidente ucraniano y en su discurso está...
voy a sentarme con los rusos para negociar y que el pueblo ucraniano no piense que se desestimó la mínima posibilidad, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿se desestimó esa posibilidad desde que dejaste de negociar con Rusia, ¿no? Y es que, como les comentaba al principio, no fue algo que se desató de la noche a la mañana, ¿no? Rusia ya venía exponiendo este armamento nuclear, ya venía exponiendo ya había puesto sobre la mesa la intención de invadir Ucrania. O sea, ya tenía a las fuerzas militares en las fronteras, ya era algo que se veía venir. Entonces, Ucrania debió desde un principio no salir de la negociación con Rusia, porque sabía que primeramente la OTAN no se iba a comprometer a apoyarlo porque primeramente pues no es un miembro de la OTAN, por lo tanto uno de los artículos de la OTAN es si eres miembro te defiendo, si no, no, o sea, no va a haber forma, ¿no? Y segundo, pues obviamente no podemos comparar la fuerza militar que tiene Ucrania con la fuerza militar rusa, ¿no? Entonces, nunca se debió escalar este conflicto. Ucrania nunca debió haber salido del marco de la negociación porque era inminente la invasión, ¿no? Y la OTAN, obviamente, y Estados Unidos no manda tropas porque todo esto es un juego como de ajedrez, ¿no? Si Estados Unidos mandara tropas, necesitaría sacarlas de Irak, necesitaría sacar todas sus bases militares del mundo, como las tiene geoestratégicamente puestas, y eso implica, pues, gasto de recursos, ¿no? Militares, políticos, económicos, todo tipo de recursos. Y pues realmente Ucrania no está en la zona de influencia de Estados Unidos. Sería muy costoso para Estados Unidos llegar hasta ese punto, ¿no? Ya se sentaron a negociar, hay una primera ronda de negociación. Yo espero que en la segunda ronda puedan llegar a un acuerdo, porque Rusia lo que está pidiendo es que se desmilitarice a Ucrania, precisamente porque no quiere militares, porque es una amenaza. Y Ucrania, por su parte, pues quiere que Rusia detenga los ataques y que se vaya de su territorio, ¿no? Hasta el momento Rusia incitó a un golpe de Estado al ejército ucraniano. Pero yo espero y realmente considero que lleguen a una negociación, porque en caso de escalar este conflicto, pues estaríamos perdidos, ¿no? Todo el mundo. Muchas gracias, Maggie. Nahum, ¿tú cómo consideras que esto pudiera continuar? Sí, primero nada me parece, suceda lo que sucede en las negociaciones, hemos entrado en un punto muy delicado desde la época de la guerra, desde la Guerra Fría y también del periodo posterior a la Guerra Mundial. Porque un actor tan relevante en la política europea como es Alemania, anuncia por primera vez en mucho tiempo el envío de material bélico a otro país, en la intervención de otro país, y el aumento del 2% del PIB anual en materia de seguridad, cosa que es muy sorprendente porque Alemania no había tomado una política belicista desde prácticamente la Segunda Guerra. Entonces estamos hablando de que en los últimos días el orden internacional se ha estado modificando. Elementos de política internacional militar que creíamos inamovibles se han modificado sustancialmente. Entonces, a mí me parece que vamos a ver un terreno cada vez más tenso. Evidentemente, ahora Rusia tiene mayores cartas con qué negociar, teniendo tropas en el interior. Y, por ejemplo, este movimiento que ha hecho, también condenado por muchos actores a nivel internacional, está ahora está buscando, incluso Ucrania está buscando la intermediación de China como un aliado que pueda facilitar esta serie de negociaciones. Recordemos que China se abstuvo en el reciente Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y evidentemente China ha entrado en este escenario un poco como no avalando la política rusa, pero también aportando argumentos sobre la provocación de Occidente que no se mencionó, no se ha mencionado con suficiencia. Entonces, a mí me parece que va a haber un escenario complicado, sobre todo por la inyección de material militar y de recursos para financiar la resistencia. Y evidentemente, bueno, pues Putin tiene más cartas de negociación para poder, formular una especie de acuerdo que lleve a distender el conflicto.
Muy bien, Nahum, muchas gracias. Y al respecto del plan de repatriación que está implementando el gobierno de México, ¿nos puedes comentar algo al respecto, Maggie? Sí, llegó un avión ya con todas las personas de nacionalidad mexicana que radicaban en Ucrania, que estaban pues en peligro de ser daños colaterales como esto que es la guerra, ¿no? Y me parece una estrategia efectiva del secretario de Relaciones Exteriores, casi es como uno también de los principios de los embajadores y del cuerpo diplomático mexicano es salvaguardar las vidas también, ¿no? De los connacionales que están en el extranjero, sobre todo cuando hay este tipo de conflictos armados. Y pues me parece un gran acierto. Me parece también un acierto el hecho de implementar nuestros principios de política exterior porque estamos apegados a derecho y no estamos obligados ni a votar a favor ni en contra, simplemente lo hacemos porque así el presidente y el cuerpo diplomático lo creen pues efectivo y necesario, ¿no? Condenar estos actos de violencia que, como decía al principio, no tiene sentido ya, ni siquiera tiene sentido el hecho de que exista una organización militar, ¿no? Que su primer principio diga, pues no vamos a usar las armas, siempre vamos a estar por los medios pacíficos y políticos, pero si se requieren, pues ahí está, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno de México, como siempre en su política exterior, siempre nos hemos caracterizado por ser un gobierno, me refiero en cuanto a esta diplomacia, ser pues neutrales, ¿no? Muy bien, pues ya para cerrar, 2 minutos, Nahum, para tus conclusiones, si eres tan amable. Claro, esta no es una intervención que esté justificada, es una agresión en contra de un país soberano por motivos comerciales, por motivos económicos y desde un punto de vista geopolítico también para pues, incrementar o recuperar el área de influencia que Rusia tenía en el pasado. No es una intervención justificada, es una ofensiva de carácter imperialista, pero también hay que desenmascarar la hipocresía que rodea a la prensa de Occidente, a la prensa y a los pues, principales políticos de Estados Unidos que no están diciendo cómo se llegó a esta situación, cómo fueron fomentando las agresiones hacia Rusia y qué ha derivado en este conflicto militar. Por supuesto, las guerras no son deseables, pero como decía Lenin, son terriblemente rentables, eso sí, ¿verdad? Y pues la mejor forma para desarticular estos procesos es que los pueblos del mundo, la clase trabajadora, se manifieste, no tome un sentido nacionalista ni patriótico, como si únicamente existieran dos puntos de vista en este proceso, sino desenmascarar los verdaderos intereses que están de fondo y decir que los únicos que pueden detener este tipo de conflictos armados que afectan a las poblaciones, que las hacen pasar hambre, que las afectan económicamente, son los pueblos del mundo. Muchas gracias, Nahum, por tus opiniones. Y Maggie Torres, tus conclusiones, por favor. Mi conclusión es que siempre debemos de guiarnos por la vía pacífica, por la vía de la negociación, por la resolución de conflictos a través de la negociación, porque de otra manera tendemos a, como pueblo del mundo, como decía Nahum, o como gobiernos del mundo, tendemos siempre a velar por los intereses que creemos que son para los ciudadanos, pero al final son intereses políticos, económicos, geopolíticos, estratégicos, que al final de cuentas dañan a los ciudadanos, ¿no? Dañan su economía, su estabilidad, su integridad, dejamos de ser un estado del bienestar para convertirnos en por velar los intereses a lo mejor de nuestras naciones, nos convertimos en esto que es hacer pasar hambre y muerte a nuestros ciudadanos. Entonces, sí, yo especialmente estoy en contra de la guerra, creo que hay otras soluciones, sin embargo, pues
así es como ha sido el mundo desde la Primera Guerra Mundial, donde todos quieren repartirse el mundo, todo el mundo quiere un pedazo de tierra, sigue habiendo colonialismos, que ya no les llamamos colonialismos, pero que al final Francia, el Reino Unido siguen teniendo estas colonias, ¿no? Entonces me parece que también es un cambio al orden mundial y analizar para ver qué vamos a hacer, o sea, cómo vamos a reestructurar el mundo para que deje de ser esta repartición ambiciosa de yo quiero energía y por eso quiero ese territorio, y, ¿no? O sea, este juego maquiavélico, ¿no? De lo que representa el mundo en general. Y pues esa es mi conclusión. Muchas gracias por la invitación. Gracias también, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, sobre todo a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Información es transformación. Tenemos que estar muy al pendiente porque ya cambió el mundo a partir de este conflicto. Es un hecho, ya es un mundo multipolar. Ya se acabó la Pax Americana, que nunca hubo como tal, con tantas guerras. Lamentablemente Europa otra vez inmersa en una guerra. Y esperemos todos que concluya este momento en un acuerdo de paz. Pues no me queda más que agradecer a todos por habernos acompañado y pues esperemos que pronto tengamos buenas noticias sobre la paz en este mundo. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Igualmente. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.